Bueno, ya estamos grabando. Em, no hice correcciones de la actividad que entregaron, les pido disculpas por eso. Yo estoy muy similar que ustedes, tapada de cosas. De todos modos, estoy tratando de organizarme para que puedan tener una devolución antes de la semana que viene, pero me gustaría que me cuenten cómo se sintieron con la actividad, qué les pareció, si pudieron llegar a algo, si se replantearon algo de lo que pensaban inicialmente respecto de el uso inclusivo del lenguaje o no. Algo de todo esto me gustaría saber. ¿Quién me cuenta? No somos muchos, así que rémenme, por favor, lo que A escucho. mí, a mí, a mí me gustó, o sea, es algo que ya igual, quizás lo tenía un poquito ahí en el tintero, no tan profundo, igual hay un montón más para profundizar, Obvio. pero bueno, además me viene bien porque en otra materia también voy a encarar un poco no del lenguaje inclusivo en sí, pero sí de algo relacionado al feminismo, a políticas inclusivas y demás, entonces está Cuestión de bueno el enfoque. género por ahí. Claro. ¿En qué materia, Martín? Eh, Sería taller Redacción. de redacción. Ah, qué bueno. Sería como una materia previa a lo que sería el taller de tesis. Entonces, como yo tengo pensado hacer un trabajo relacionado al feminismo, digo, en general Bárbaro. me viene bien. Claro, sí, sí. Al final se cruza todo, se toca en algún punto, ¿no? Claro. ¿Quién más? ¿Quién me cuenta algo? Hola, Melina, ¿cómo va? Hola, profe. Les estoy preguntando cómo se sintieron con el trabajo, si lo pudieron hacer bien, si les sirvió para dar una vuelta a todo este tema, si se lo habían planteado de esta forma, si no. A veces uno tiene cierta idea y luego cuando cruza con un marco teórico aparecen otras cuestiones de las cosas, ¿no? A veces forzar un análisis genera esto. Uno vive y transita nuevamente, ¿no? Esto de en un primer nivel nos comunicamos y en el otro reflexionamos sobre eso. Y este trabajo un poco buscaba que algo del cotidiano, porque indudablemente todos nos encontramos incrustados en esta sociedad, por lo tanto, sería difícil que alguno de ustedes no supiera de qué hablamos cuando hablamos de uso inclusivo del lenguaje, por ejemplo. Eh, Está bueno entonces tal vez darle una vuelta de rosca, pensarlo desde un plano más analítico, poder fundamentar quizás alguna postura o generar algún pensamiento que esté vinculado con el mundo de lo teórico, y con un aporte que tiene bastante peso, como puede ser el de Saussure, ¿no? Desde la lingüística bastante pura, vamos a decir. ¿Qué dicen? ¿Alguien más quiere compartir su experiencia del trabajo? A mí me sirvió en la búsqueda más que nada también de la definición de qué era el lenguaje inclusivo como para poder encontrar también otros puntos de vista y vertientes que utilicé, digamos, para después justificar en la parte personal Ujú. eh, con algunas terminologías o formas de utilizar más allá de la implementación de la E, la X o el arroba, como para incluir también dentro de esta intención de comunicar, a mí me gustaron desde ese lado. Y después la teoría era como tratar de implementar un poco esto que cotidianamente conocemos o sabemos con las cuestiones que justamente decía Saussure, que te permitían de esos dos lados, de avalarlo por un lado y del otro lado desestimarlo. Entonces fue como identificar y ahí después tratar de aportar con la teoría como se podía. Sí, es muy loco porque en realidad no hay un camino único. Cada vez que me embarco en la corrección de algo vinculado con esto, se encuentran incluso cosas bien opuestas, ¿no? Eh, es bastante loco, pero está interesante. ¿Alguien más quiere comentar sobre su trabajo? Bien, arrancamos entonces con la clase de hoy. Ya saben que a partir de la clase pasada arrancamos la unidad número 2. El primer texto fue de Victorino Sechetto. Vieron que no han tenido actividad.
Un poco la idea de arrancar con Secheto es hacer una breve intro sobre el mundo de estos dos conceptos que están relacionados, que es la connotación, la denotación. No sé si han podido leerlo. Voy a Y yo no llegué a compartir. terminarlo, pero sí. Ok. Voy a compartir esta presenta. Vamos. Están viendo, ¿no? Sí. Sí, sí. Bien, bien, la clase de hoy tiene que ver con la retórica de la imagen, este texto de Barthes en donde él analiza el discurso publicitario, ¿no? La imagen publicitaria en realidad. Pero no quiero que arranquemos esto sin retomar al menos una breve conclusión de el texto de Sechetto, quedándonos con estas dos ideas. En principio, ¿de qué hablamos cuando hablamos de denotación? La denotación está vinculada con lo que directamente expresa el signo, o sea que podríamos pensar que se relaciona con un sentido literal. Bueno, acá copié tal cual lo de la clase pasada, ¿no? En el texto que leeremos hoy, que evidentemente no fue hoy, Sechetto introduce el ejemplo de un cartel con la imagen de una cascada que al verlo le permite comprender que se encuentra cerca de una cascada de agua, es decir, de un lugar en donde cae un torrente de agua desde cierta altura, cualquiera sea su tamaño o forma. Esta sería la lectura denotativa de ese cartel, de ese signo, ¿sí? La connotación remite, en cambio, a otras ideas o evoca otras cuestiones que no están presentes directamente en la denotación, en la literalidad. Podemos decir junto a Sechetto que son los significados agregados a la denotación y más dependientes de factores extra denotados como puede ser la cultura. También pensemos en la experiencia personal, sobre todo también en este ejemplo que Sechetto nos proporciona, nos permite pensar en esto de la experiencia, de las ideas personales que cada uno se hace, ¿no? Para volver al ejemplo entonces de este cartel de la cascada, una lectura connotativa podría hacernos imaginar un lugar hermoso, dice él, lleno de naturaleza, tranquilo, el escenario ideal para un picnic en familia, por ejemplo. La connotación nos va a dar una apertura semántica que desborda esa primera lectura denotativa. En la connotación hay valores en exceso, adicionales, que nos hacen pensar en un segundo nivel de lectura más enriquecedora, abstracta, creativa. Podemos pensar entonces en una lectura denotativa como una primera instancia sobre la que se monta una lectura connotativa que traspasa estos sentidos más literales, ¿no? Pero nuevamente, como nos ha pasado con otras terminologías con las que trabajamos, solo podemos hacer esta diferenciación para pensar en el análisis. La denotación y la connotación se nos presentan juntas de alguna manera y nosotros tratamos de separarlas para entender sobre todo esto, cómo se genera, cómo se produce el sentido. Denotación, entonces, vinculado a la literalidad, connotación vinculada a sentidos extras que surgen de eso que está denotado y que en general se vinculan con la cultura, con algo de la experiencia, con algo de lo personal también. Pensemos que eventualmente alguien pudo haber tenido una experiencia fea en una cascada, por ejemplo, y tal vez esa connotación que se le genera cuando mira ese cartel no está vinculado a un lugar hermoso para hacer un picnic en familia, tranquilo, lleno de verde. Tal vez es otra imagen la que se le evoca, pero también forma parte de sentidos connotados, ¿no? No están ahí en el sentido literal de ese cartel que indica una cascada. Sigue siendo una connotación, si se quiere, una más linda y otra no tan linda, por ejemplo, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? Sí, la denotación sería más una vertiente objetiva y la connotación es más subjetivo y depende de cada persona, puede ser. Em, Podríamos decir que sí, que está un poco más vinculado a lo objetivo. También trae a colación el texto de Sechetto esta idea de la verdad de las cosas, ¿no? No confundamos la verdad de las cosas en todo esto, pero sí podríamos vincular lo denotado como algo más literal, más vinculado a lo que se supone que significa ese objeto al que se hace referencia.
¿sí? Y lo connotado, si pensamos que está relacionado a lo experiencial y a lo cultural, bueno, puede estar incrustado más en la idea de algo subjetivo, ¿no? De todos modos, así como también lo va a retomar Barthes, hay siempre ciertas barreras de sentido, ¿no? Hay como un campo de sentidos posibles. Si pensamos igual en esta idea de lo subjetivo, no es que el cartel de la cascada de agua nos pueda disparar 250 millones de sentidos, sino que más allá de la experiencia, de lo subjetivo, de lo cultural y qué sé yo, hay como un nivel, un campo de sentido posible que aparece o que se puede evocar detrás de un cartel con una cascada, ¿no? Pero sí, podemos vincular un poco más lo literal con algo más objetivo o con sí, el sentido literal de ese objeto al que se está representando y la connotación más del lado de cuestiones que se evocan dentro de lo subjetivo. Sí. ¿Me siguen? ¿Estamos? ¿Dudas, consultas por Bien. acá? No, no. Bien, No, entonces Vamos. vamos a avanzar, ahora sí, ya metiéndonos de lleno en el texto de Roland Barthes. En este caso, lo que él va a hacer, que gusta bastante de trabajar de esta forma, es hacer un análisis primero y luego desprender la teoría de ese análisis. En este texto que él nos presenta, lo primero que hace es poner esta publicidad de Panzani, ¿no? Entonces, él dice, en principio esta imagen entrega de inmediato un primer mensaje cuya sustancia es lingüística, ¿no? Podemos ver ahí una frase debajo, ¿no? En idioma francés, luego encontramos también como mensaje lingüístico el que se encuentra en las etiquetas. Si hacemos a un lado ese mensaje lingüístico va a quedar la imagen pura. Esta imagen revela de inmediato una serie de signos discontinuos. He aquí, en primer término, la idea de que se trata del regreso del mercado, dice él. Este significado implica a su vez dos valores, el de la frescura de los productos y el de la preparación puramente casera a que están destinados. Su significante es la red entreabierta que deja escapar como el descuido las provisiones sobre la mesa. Me siguen, ¿no? Él está analizando los sentidos que encuentra en cuanto se encuentra con esta publicidad de primera mano. Hay un segundo signo, dice, quizás tan evidente como el anterior. Su significante es la reunión del tomate, el ají y la tonalidad tricolor, amarillo, verde, rojo del afiche. Su significado es Italia, o más bien la italianidad, dice. Este signo está en una relación de redundancia con el signo connotado del mensaje lingüístico, esta asonancia italiana del nombre Panzani. Pensemos que esta es una publicidad que aparece en una revista francesa. La marca evidentemente es italiana y reúne ciertas cuestiones de los colores que, aparte de estar vinculados a la preparación específica de este producto, remiten también a lo italiano o a la italianidad, ¿no? Dice Barthes. Si se sigue explorando la imagen, se descubren sin dificultad por lo menos otros dos signos, dice. En uno, el conglomerado de diferentes objetos transmite la idea de un servicio culinario total, como si por una parte Panzani proveyese de todo lo necesario para la preparación de un plato compuesto, y como si por otra la salsa de tomate de la lata igualase los productos naturales que la rodean, ya que en cierto modo la escena hace puente entre el origen de los productos y su estado último. Acá encontramos entonces algunos signos que consideramos como formando un conjunto coherente, pues todos son discontinuos, exigen un saber generalmente cultural y remiten a significados que son globales, por ejemplo, la italianidad. Advertiremos, después del mensaje lingüístico, un segundo mensaje de naturaleza icónica, este que analizamos recién, estos sentidos que aparecen. Pero eso es todo. Si abstraemos a la imagen de todos estos signos, ¿sigue quedando algo?
Bueno, él dice que sí, que para leer este último o este primer nivel de la imagen no necesitamos otro saber que el relacionado con nuestra percepción. Este mensaje corresponde de algún modo a la letra de la imagen y lo llamaremos mensaje literal por oposición al mensaje precedente, que es un mensaje simbólico. Si nuestra lectura es correcta, la fotografía analizada nos propone entonces 3 mensajes. Uno es lingüístico, hay un mensaje icónico que está codificado y un mensaje icónico no codificado, volviendo a esta idea de lo literal y lo cultural, ¿no? El mensaje lingüístico puede separarse fácilmente de los otros dos, pero ¿hasta qué punto tenemos derecho de distinguir uno de otro los dos mensajes que poseen la misma sustancia, la sustancia icónica? Es cierto que la distinción de los dos mensajes no se opera espontáneamente a nivel de la lectura corriente. El espectador de la imagen recibe al mismo tiempo el mensaje perceptivo y el mensaje cultural. Más adelante en su texto va a decir, vamos a modificar el orden de estos 3 mensajes, invirtiendo el mensaje cultural y el mensaje literal. De los 2 mensajes que surgen de la imagen, el primero está de algún modo impreso sobre el segundo, es decir, que el mensaje literal aparece como un soporte del mensaje simbólico. Ahora bien, sabemos que un sistema que se hace cargo de los signos de otros sistemas para convertirlos en sus significantes es un sistema de connotación. Vamos a decir entonces que la imagen literal es denotada y la imagen simbólica es connotada. De este modo, estudiaremos sucesivamente el mensaje lingüístico, la imagen denotada y la imagen connotada. Si miramos esta publicidad, ¿a qué nos referimos con la imagen denotada? A los fideos y la salsa tanzania. Claro, un poco todo lo que aparece en esta foto, ¿no? Hay una red, una bolsa de compras, podemos decir, o una bolsa, sobre la que adentro hay unas cebollas, un paquete de fideos de pasta seca, una lata. Todo esto puede leerse de manera literal o podemos encontrar directamente estos sentidos que trae Bartés al inicio, esta idea de la italianidad, el sentido de lo culinario, la idea de la preparación casera, de lo natural. Por un lado, Eso, ¿dale? a mí me quedó la duda de por qué, digamos, tiene dos conceptos internos, lo connotativo. No me quedó del todo claro eso. ¿Por qué lo connotativo? Dos cuestiones internas, decís. Acá estamos manejando en el mensaje icónico, es decir, en la imagen, aparecen 2 mensajes vinculados. Uno es el denotado y otro es el connotado para Bartés. Uno va a ser entonces el literal, lo que literalmente estamos viendo en la imagen, y el connotado, aquel que se nos sugiere de una segunda lectura, es decir, un sentido que se evoca de la imagen, pero de una lectura más cultural, de la asociación de los productos, surge de los colores, surge de la forma en que está la bolsa. ¿Me seguís ahí? Sí, 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 sí. Ah, Perfecto. entendí que lo connotado lo subdividió. No, él va a dividir en esta imagen 3 mensajes. El primero es el lingüístico, el segundo va a ser el denotado y el tercero el connotado. Y va a tomar Ah, el denotado como primero porque va a decir que lo connotado se monta sobre lo literal. Un poco lo mismo que nos pasaba con el cartel de la cascada de la mano del texto de Sechetto. Por un lado está lo que literalmente nos transmite el cartel y luego lo que se nos evoca a nosotros, ¿no? Lo que esa imagen nos evoca. está bien. Y lo Indudablemente. lingüístico ¿Cómo? sería, lo lingüístico sería en el caso de que exprese algo detallado, digamos, en este caso Claro, la marca y el mensaje. claro, acá hay un mensaje en francés, pasta, salsa y parmesano a la italiana de lujo, ¿no? En francés, no sé mucho de francés, pero más o menos supongo que será eso, che.
Ahora vamos a ver otros ejemplos para que tratemos de entender un poco cómo participa el lenguaje y por otro lado, Bartés en tu texto se va a preguntar, che, ¿cuál es la función del mensaje lingüístico en relación a la imagen? Bueno, dice, aparentemente hay dos posibles funciones, una será de anclaje y otra va a ser de relevo. Él va a decir, en principio, toda imagen es polisémica. ¿Qué quiere decir esto? Polisémica. Que tiene mucho sentido. Que tiene mucho. Exacto, exacto, que implica subyacente a su significante es una cadena flotante de significados entre los cuales el lector puede elegir algunos e ignorar otros. Puede tener muchos sentidos una imagen. En toda sociedad se desarrollan entonces algunas técnicas que están destinadas a fijar esa cadena flotante de significados. El mensaje lingüístico es una técnica, por ejemplo. De todo lo que a vos te puede disparar una imagen, si utilizamos un texto para decirte qué deberías ver en esa imagen, estamos anclando el sentido. En la función de anclaje, el texto guía al lector entre los significados de la imagen, le hace evitar algunos y recibir otros. Es como que lo teleguía hacia un sentido elegido con antelación, porque evidentemente, más si analizamos el mensaje publicitario, los sentidos que están impresos en esta imagen ya están predefinidos. En todos los casos de anclaje, el lenguaje tiene evidentemente una función de elucidación, pero esta elucidación es selectiva. Se trata de un metalenguaje aplicado no a la totalidad del mensaje icónico, sino tan solo a algunos de sus signos. El anclaje es una forma de control frente al poder proyectivo de las figuras. Es la función más frecuente del mensaje lingüístico, aparece por lo general en la fotografía de prensa y en publicidad, por ejemplo. Les habrá pasado 1000 veces de ver una nota sobre un partido, que aparezca ahí una foto y abajo dice el DT de Racing charlando con el árbitro por su forma de dirigir, ¿no? Como que te indica qué tenés que interpretar de esa imagen. Ubican esto, ¿no? Sí, es el epígrafe. Claro, la forma de, digo, de alguna manera anclar el sentido, teleguiarte a vos para decirte qué tenés que interpretar de esa imagen que se te está mostrando. El anclaje es la función más frecuente en publicidad entonces y en la fotografía de prensa. La función de relevo, que es la segunda que él considera eh, como otra función del mensaje lingüístico en relación a la imagen, es menos frecuente, va a decir, y se la encuentra principalmente en los dibujos humorísticos y en las historietas. Acá la palabra y la imagen están en una relación complementaria. Vieron que en las historietas aparece, por ejemplo, un dibujo solo y arriba hay viñetas en donde hay un intercambio. El lenguaje aparece ahí haciendo un intercambio de un lado al otro. Ahí aparece entonces el relevo, ¿no? Porque no podríamos interpretar algo de ese dibujo solamente, sino que es necesario el lenguaje para complementar esa imagen, para que el sentido se genere. Dale. Sí, lo lingüístico, digamos, estos dos aspectos de lo lingüístico trabajan sobre lo connotativo, no sobre lo de notativo. ¿De notativo está bien dicho? Sí, 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 sí. En líneas Ah, generales, bien. sí. De todos modos, fíjate que en la fotografía de prensa, en general, la cosa es muy denotativa, si se quiere. Hay dos tipos parados festejando, bueno, se hizo un gol, qué sé yo, qué tanta cosa. Claro. Carlos y Cacho festejando, ¿no? En la fotografía publicitaria, en la imagen publicitaria, sí, vos vas a encontrar la función de anclaje claramente indicándote, che, de todo lo connotativo que hay acá, interprétate esto. Ahora vamos a Claro. analizar algunos ejemplos.
Y hay un punto re interesante que trae Bartés respecto de esto, en donde dice, la imagen denotada naturaliza el mensaje simbólico, vuelve inocente el artificio semántico, que en realidad es muy denso, de la connotación. Si bien el afiche Panzani está lleno de símbolos, subsiste en la fotografía una suerte de estar allí natural de los objetos. En la medida en que el mensaje literal es suficiente, la naturaleza parece producir espontáneamente la escena representada. Parece que la cosa es de alguna manera natural, es el estar ahí, natural de las cosas, cuando en realidad la escena está bastante armada para transmitir determinados sentidos. Barthes siempre en su análisis va a ir un poco más allá y no solo va a decir que se transmiten algunos sentidos al azar, sino que en general hay sentidos vinculados a una determinada ideología de una determinada clase y determinados intereses, ¿no? Hay valores que aparecen representados en las publicidades que van de la mano con intereses o formas de ver el mundo de determinados sectores. Esto ya lo vamos a ir viendo en clases un poquito más adelante. Las próximas lecturas que hagamos de Barthes tienen que ver con esto, con la construcción mitológica y con la forma de reflejar el mundo, una forma hegemónica que en algún momento se impone o se impuso, ¿no? Hay formas de ver bajo determinados lentes, que son las que estamos compartiendo todos y que están vinculadas con intereses de determinados sectores también. Una consulta, profe. Dale, dale. Puede ser, por ejemplo, la propaganda de Renault en la que compra el auto y de la nada todo es felicidad, el mundo se abre ante ellos, o Coca-Cola, Life is Life, que abrís la coca y de la nada entra una secta de personas felices, que de la misma nada el sol les empieza a salir nuevo. ¿Esa es la referencia? Claro, sí, tal cual. Ahí aparece el valor de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Y para quién es la felicidad? Si nosotros nos ponemos a pensar en cuál es nuestra idea de felicidad, ¿de dónde la sacamos? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es para nosotros ser exitosos? No estoy pidiendo respuestas, sino que es un ejercicio para que pensemos. La idea de éxito en la vida, ¿de dónde la sacamos? ¿Cómo la aprendimos? ¿Por qué nos estamos encontrando en este aula virtual en el marco de una licenciatura en un instituto universitario? ¿Qué pensamos que esto nos va a otorgar? ¿En dónde nos sitúa? ¿Qué queremos ser con esto? ¿Me siguen? Estos son ciertos valores, ciertas ideas que aparecen también en lo publicitario. Evidentemente, si usas este perfume vas a ser más así o más asá. Si tenés este auto, seguro seas más feliz. Si te tomas una coca, la vas a pasar bárbaro. Crean necesidades, ¿no? Sí, crea necesidades, pero fíjate que de un tiempo a esta parte las necesidades tal vez ya no están tan vinculadas a ese consumo básico y real, sino que ya es la necesidad de consumir un valor. Si te vas a comprar una gaseosa, más allá de que por ahí te guste más, no lo sé, es probable que si te dan 2 latas, elijas la Coca en lugar de elegir la Manaos, por ejemplo. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Un gusto real? ¿Una marca instalada? ¿Qué quiere uno demostrar con el consumo que hace normalmente? No digo particularmente vos, Martín, ¿no? Estoy tirando, ¿no? Es lo mismo es lo que pasa con las marcas. ¿Cómo se instalan las marcas también? ¿Por qué yo quiero un jean Levi's en vez de un jean Sarasa de cualquier lugar? Bueno, justamente lo dijiste vos, profe, una coca. O sea, la marca es Coca-Cola y lo que nosotros tomamos es una gaseosa. Después Ujú, tenés Cunnington, Manaos, tenés obvio, Pepsi. Entonces ya claro. tenemos asociado que si vemos una gaseosa de color negro es Coca-Cola. O sea, Ujú, sea de la marca que venga, es Coca-Cola. Y en realidad Coca-Cola es la marca. Mismo ujú. caso que, por ejemplo, la Sabora.
Vos tenés Sí, 10 la millones de mostaza. marcas, Sí, pero decís ahora directamente. sí, sí, sí. Digo, hay algo más allá de, digo, atrás de la marca existe otra promesa también. No es solamente la ropa, es la belleza, es el estatus, es una serie de cuestiones que acompañan los mensajes publicitarios. Vamos a analizar un poco esto. En este análisis que hace Bartés, entonces, sobre todo el marco teórico que se va a desprender hacia el final tiene que ver con esto. Tiene que ver con un mensaje lingüístico que cumple dos funciones, anclaje y relevo, dos funciones posibles, ¿no? El anclaje y el relevo. Tiene que ver con una imagen denotada y con una imagen connotada, vinculado entonces a lo cultural, a este segundo sentido, a esta vuelta que uno le da de la imagen. Siempre tengamos en cuenta que todo esto se nos presenta en una sola vez, ¿no? Cuando nosotros miramos una publi, ya sea una publi en la tele o en una revista o en una de esas gigantografías en la Panamericana, de una vez nos entra a nosotros por lo visual el sentido. No es que, no, primero veo las cosas literales y luego asocio el sentido, ¿no? Un poco como esto de el significado y el significante. Todo se nos va a presentar junto de una vez. Lo vamos a asociar de alguna manera. Podemos decir que hay imágenes publicitarias que son más evidentemente retóricas o que tienen un juego más evidente. Vamos a pensar, por ejemplo, en esta. Tenemos por un lado lo denotado y por el otro lo connotado. ¿Qué sería lo denotado, lo literal en esta imagen? Una chica que está sorprendida por el zapato. Ya lo sorprendido por ahí es una segunda lectura, ¿no? Podemos pensar que hay una chica que se ha acercado un zapato a la boca, por ejemplo, que tiene los ojos bien abiertos y las cejas arqueadas. Aparte de otras cuestiones que podemos seguir sacando de esta imagen literal. Indudablemente, en un sentido más cultural, sí, nos transmite esto. Esta chica está sorprendida por esta colección de zapatos. El texto dice Stunning Collection, Max Shoes. Colección sorprendente, ¿no? El texto acá está anclando la imagen. Por si vos no te habías dado cuenta que tenías que interpretar esto, el texto te ayuda. Tenemos después este otro caso. Tenemos una imagen literal. Tenemos también un texto que nos va a ayudar a encontrar ese segundo sentido que surge de esta literalidad también. ¿Qué es lo literal acá? Dos medias frutas unidas. Claro, una media naranja o medio kiwi. Medio kiwi. En primavera no siempre conoces al amor de tu vida, cuídate. Indudablemente hay acá una referencia cultural, ¿no? La idea de la media naranja. Bueno, tal vez no la encontrás medio kiwi. Bueno, vale también, cuídate. Va a traer, hay una de media naranja, media manzana. Bueno, todos son redundantes, ¿no? En general las campañas apuntan a lo mismo. Acá podemos ver que existe, está, digamos, por un lado lo denotado bastante evidente y separado de lo connotado como en una forma muy clara, ¿no? Hay una metáfora, podemos decir. Por eso la idea de retórica de la imagen, pero no perdamos de vista que en cualquier imagen publicitaria siempre existe una construcción de connotación detrás, siempre existe un valor vinculado a todo esto. Entonces, acá sí entramos, por ejemplo, a este caso. ¿Por qué el usuario de Invictus de Paco Rabanne es distinto de otros? ¿A la imagen de qué tipo de hombre va a estar vinculado? ¿Quién quiere Paco Rabanne que use su Invictus? Pensemos nuevamente qué es lo literal o lo denotado
¿Y qué se connota sobre esa denotación? Del lado derecho estamos viendo a un hombre con el torso descubierto, muy entrenado, podemos decir, ¿no? Como muy musculoso, con tatuajes y cierta expresión facial también. Una serie de periodistas fotografiando, del lado derecho está la misma persona, está levantando una copa, también tiene media sonrisa, podemos decir. Esto es lo denotado, pero ¿qué se está connotando en esta imagen? Creería que, por ejemplo, Invictus, si no le erro, cuando hay las propagandas de Invictus, habla Dale. como de un hombre, más allá de lo literal de la palabra Invictus, es como invencible. Se refiere a ese hombre atlético, ese hombre que siempre va a ganar, siempre va a tener las de ganar en cualquier otro sentido. Diferente, por ejemplo, a los de Antonio Banderas, que son Ujú. hombres vestidos de saco, que muestran como una fragancia, como un hombre más grande. Esto va apuntado a la especie o a la esencia del hombre ganador, por así decirlo. Me gustó esta vinculación con las de ganar en todo sentido, ¿no? Uno podría extrapolar lo deportivo a otros ámbitos de la vida también. Nuevamente el mismo, estadio lleno, humo de fondo, la expresión facial también connota algo, ¿no? Hay ahí una satisfacción, el saberse ganador también, y sobre todo invicto, ¿no? Ahora, ¿es el mismo hombre que este hombre, que el de Calvin Klein en Eternity? No, no, sí. Acá tenemos otro hombre, ¿no? Tenemos por un lado nuevamente lo denotado y lo connotado. Está buenísimo lo que trajiste recién en tu comentario, creo que eras vos, Iván, ¿no? Que estabas hablando. Acá Sí, sí. tenemos una serie de hombres, también vinculados a esto que decías de Antonio Banderas. Eh, Esto ya es otra cosa. Pero podemos ver que son tres tipos de hombres, ¿no? Acá tenemos en lo denotado un hombre, una mujer, una infancia, podemos decir. Del otro lado está solo el hombre y la infancia esta. Y el indumento también. Tenemos una remera blanca en los dos casos. En cualquier foto que se ve una prenda es una remera simple, lisa, vamos a decir, blanca. ¿De qué nos habla esta foto? ¿Qué une a este hombre y a esta mujer? ¿Qué son? Esto es algo que, Familia. Familia. exacto, familia, ¿no? Pero esto es algo que la imagen denotada no tendría por qué decirnos en realidad. Nosotros estamos haciendo un trabajo de connotación para decir que esto es una familia, que este es un hombre de familia, es un padre. Eternity de Calvin Klein huele a padre. ¿Me siguen? A padre y esposo, si ponemos, ¿no? Podría estar, se me connota, se me arma esto. Tenemos acá al caballero, ¿no? No solo es el hombre vestido con frac, ¿es esto? Con el moñito. Es también eh, lo que se ve detrás, ¿no? El fondo, toda esa mampostería, las cortinas, los detalles en las paredes o puertas, no sé qué son, genera también un ambiente si uno pasa a lo connotado. Este es otro tipo de hombre. No sabemos si es padre, no sabemos si es esposo, pero sí sabemos que es un caballero, seguro. Sí sabemos que es alguien que puede encontrarse en una casa o en un evento con estas características que aparecen en el fondo. Sabemos que lo va a usar determinado hombre también. Nuevamente, fíjense, a diferencia de las publicidades estas, aparece una imagen, pero que también podríamos hacer estos dos niveles de lectura. Hay una cuestión de la literalidad de la imagen, pero esa literalidad nos evoca culturalmente otros sentidos. Pensemos ahora acá, ¿de qué podría ser esta publicidad?
¿Qué ¿De los vemos? dientes? Algo de los dientes parece, ¿no? A mí ¿Algún me suena algo de deportivo? deporte por el fondo. De deporte por el fondo. Claro. Ok, ¿qué vemos entonces en lo literal acá? Una Una persona chica feliz. sonriendo. Claro, es una persona, pareciera ser una mujer, ¿no? Si lo fuerzo a mencionar un género, yo diría ese. No tiene aros, tiene una remera que podríamos vincular bastante con el mundo deportivo, parece, ¿no? Muy sonriente, En un con, estadio. claro, en un estadio pareciera, sí. Pero si pensamos en lo connotado, ¿qué se le genera algo? Vamos a ver qué pasa cuando descubrimos esta parte celeste. La publicidad es un todo, ¿no? En este caso, si descubrimos lo celeste, dice, cuando escucho que el fútbol es para hombres, yo sonrío. ¿Qué sentidos se le generan ahí? Una de las dos cosas que decíamos, del deporte y la sonrisa, Ajá. aprovechando justamente para publicitar a Colgate. Y lo lingüístico te lleva al feminismo o a la Bastante, inclusión. bastante picante, ¿no? Podríamos decir. Llama a instalar al menos Irónico. un tema. ¿Qué decías, Martín? Irónico, perdón. Claro. Irónico también porque como burlándose de quienes dicen que el fútbol es de hombres. Ajá, sí. Y lo que está buenísimo, que arriba no se ve porque el escudito ahí me lo tapa, un poco el eslogan de Colgate para esta campaña es sigue sonriendo. ¿A qué nos está invitando Colgate? Cuando escucho que el fútbol es para hombres, yo sonrío. Seguí sonriendo. Resiliencia. No Está dar buena. importancia. Que te resbale tal vez, ¿no? Esta cosa de vos seguir con lo tuyo. ¿Qué tenemos acá? En lo denotado. Una jueza sentada sonriendo con el eslogan de Colgate abajo a la derecha. Sí. Ya lo de la jueza lo estamos montando sobre alguna literalidad, ¿no? De su atuendo y qué sé yo. Pensemos también que tiene cierto color. Digo, todas son características. Así fuese blanco o mestizo, lo que sea, ¿no? Tiene pelo negro y es una persona joven, es una persona de mediana edad. ¿Qué tipo de... ¿Cuánto dirían que tiene esta señora? ¿Quién sabe, no? Pero no es una piba de 20, podemos decir. Sí, mediana edad, 40. Claro, algo así. ¿40 decís? ¿Vos qué edad tenés, Martín? 28. Ah, bueno, bueno. Bueno, y en esta dice, cuando escucho que no podemos llegar lejos, yo sonrío. Sigue Le iba a sonriendo. preguntar, Dale. eh, el corte formal, digo, de la ropa, ¿eso entraría en lo connotativo o, digo, antes de Mira, revelar la... pensamos que existe una imagen denotada como literal en donde vos ves que la persona tiene determinado atuendo. Después vos lo linkeás culturalmente a lo que sabés que en general utilizaría una jueza, pero que ni siquiera o sea, normalmente acá yo no sé si los jueces se visten así, ¿no? Esto es un estereotipo, podemos decir, ¿no? Claro. Pero es porque culturalmente es una buena manera igual de linkearnos y de que al verlo claramente entendamos que estamos hablando de una jueza. Yo no sé si los jueces se visten así, pero seguro tenemos una imagen linkeada a un juez con este indumento, porque es Y eso sería cultural. connotativo, claro, es cultural. Exacto, exacto, es cultural. También podemos ver el fondo, vemos el sillón de cuero, también vemos esa aureola, ese tipo medio círculo con una especie de espigas, no sé cómo es. La madera de fondo, todo indica que esta es la corte.
Cuando escucho que no podemos llegar lejos, yo sonrío. Acá hay un atravesamiento de cuestiones. Hablamos de una mujer mestiza, podríamos decir, y hablamos de una mujer relativamente mayor. ¿Quiénes no pueden llegar lejos? Es desafiante el mensaje, ¿no? De alguna manera. Sí. Pero también creo que está basado en un... Si no estuviera en un contexto determinado, me parece que no surtiría el mismo efecto. Seguro. Por ahora vimos el caso de dos mujeres, pero sigamos desafiando, dice Colgate. ¿Qué pasa acá? Cuando escucho que no debo ser un papá que se queda en casa, yo sonrío. El tipo ahí le está haciendo una trencita, ¿no? Se están riendo, lo disfrutan. Sí, me parece que abarca todos los prejuicios, por así decirlo, preestablecidos dentro de una sociedad determinada. Ujú, sí, sí. Nuevamente, tenemos una imagen que es literal, que no tendría por qué hablarnos de nada de todo esto, pero sin embargo, también el texto ayuda a que la imagen esté cargada de cuestiones que son potentes, ¿no? Que están clavadas en la cultura, que aparecen en la actualidad también, que cada vez aparecen más sobre la escena de la vida cotidiana. ¿Cuántos papás tal vez se quedan en casa y son las mujeres las que tienen un trabajo formal, de oficina, de jerarquía? Este modelo que anteriormente era distinto, que nos representaba tanto a mujeres como a hombres en determinados roles, se encuentra un poco cuestionado e incluso ya no se ve tanto en el cotidiano o no necesariamente tan estricto como en algún momento era evidente, ¿no? Es evidente que si sos esto, tu destino es aquel, y si sos, sos, ¿no? Es decir, si sos una mujer, naciste para esto, y si sos un hombre, naciste para aquello. ¿Por qué? Dice Colgate. Seguí riendo, seguí sonriendo. Zona prop. ¿Qué vemos en la imagen? Y un hombre con un bebé, ¿no? Y Ujú. Un en hombre con un cama. bebé en brazos, en una cama, con un perrito también. Y si tuviéramos que pensar en lo connotado, ¿qué nos dice? Y justamente paz, porque, o sea, en lo connotado, cuando sumás todo, es paz. Zona pro, encontrar tu hogar, donde compartas, donde, perdón, donde compartís, donde creas tu hogar, donde vivís, el perro durmiendo, el bebé en proceso, tipo, En todo te proceso. transmite paz. ¿Qué más? ¿Qué más le surge? Una cena familiar. Una escena Claro. familiar Una zona de confort. también. Fíjense Un hogar, que, ¿no? ¿cómo? Hogar, ¿no? La repite varias Hogar, veces. hogar, sí. Fíjense que surgen un montón de sentidos, un poco le pasó también a Bartés cuando analizó esta publicidad de Panzani, ¿no? No todos vamos a leer lo mismo, a alguien en un primer vistazo esto le puede dar la sensación de paz, alguien puede decir, uy, flaco, qué complicado estás, no sé. Alguien puede decir familia, alguien puede decir, ¿dónde está la madre de ese bebé? Lo cierto es que normalmente una imagen así siempre estuvo vinculado a la idea de una mujer con un bebé, ¿no? Es osada también la presentación osada entre comillas, ¿no? Del hombre con el bebé y el perro. Suponemos que es la mujer la que está sacándole la foto o cómo es. No No tiene por necesariamente. qué. No necesariamente, ¿no? Tal cual.
Lo que se ve y aparece en la foto es esto. Un hombre con un bebé y un perro, suponemos que es un padre, suponemos que este es su hogar, porque el texto también nos invita a esto, ¿no? Este es un espacio para compartir, para crear hogar, para vivir, donde descubrís, donde te animás, donde vivís. En lo denotado vemos, ¿qué vemos? De una persona pintándose. Ujú. eh, no mucho más. Claro, sí, sí, sí. Suponemos que es un varón, podríamos decir, en términos eh, generales, estos binarios, ¿no? Eh, donde descubrís, donde te animás, donde vivís. Hace sentido, el texto con la imagen genera sensaciones y cuestiones connotadas, ¿no? Porque lo denotado entonces es una cosa y lo connotado nos trae cuestiones que se encuentran en lo social y que eventualmente pueden generar ciertas controversias. Podríamos decir que hay gente a la que una imagen así le puede chocar, por ejemplo, culturalmente hablando. ¿O no? ¿Qué dicen? Sí, 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 Son, sí. Zona Prop hizo esta campaña y eligió esta imagen, la clavó ahí en Udaondo y Figueroa Alcorta, ahí en la esquinita del Monumental, en una parada de bondi. Incluso el donde te animás eh, alude a Claro. que hay una situación de, de- de incomodidad en general, salvo en tu hogar. Digo, también puede Ujú, ser como para gente que está a favor, digamos, de la inclusión, ¿no? ujú, sí. De lo no binario. Sí, sobre todo esta idea, esta palabra, ¿no? Poner la palabra animarse, usar el animás, enseguidita nos delata de qué estamos hablando, ¿no? Es una apuesta también que hacen las marcas de empezar a relacionar su imagen con este tipo de cuestiones. Che, Zona Prop pudo haber sido, ¿saben qué es Zona Prop, no? Yo no. Zona Prop es un buscador de propiedades para compra, venta, alquiler. Ponele que te querés mudar, decís, che, voy a tratar de alquilar un depto en Palermo, te invento, entras en zonaprop.com.ar, creo que es, y ahí buscas, no sé, deptos, ambientes en tal zona, qué precio, tintín, Zona Prop. Zona Prop también tiene Zona Jobs, que si no ubican, también es una página en donde en vez de encontrar una casa, encontrás un trabajo o lo buscas al menos, no sabemos si lo encontrás, pero lo puedes buscar por ahí. Eh, el punto acá, y pensando también en Colgate, podemos pensar que son marcas que se están vinculando con determinados valores, ¿no? Teníamos arriba Invictus, teníamos a Calvin Klein, teníamos una serie de marcas vinculándose con ciertas ideas alrededor de lo que es ser un hombre o cómo vincular un producto a un tipo de hombre. Bueno, acá Zona Prop también se está vinculando con determinados espacios y determinadas ideas. Zona Prop pudo haber hecho una publicidad de cualquier otra forma. ¿Se les ocurre otra forma de hacer una publicidad de un buscador de viviendas? Sí, digo, hace hincapié en algo intangible, ¿no? Algo relacionado a valores, ni siquiera algo monetario o de promoción. Exacto. Es un valor, pero escúchame, también es un valor que acá aparezca un hombre, una mujer y un bebé riéndose con un perro. Es más, no un bebé, una nena y un nene, un perro riéndose, reunidos en una mesa comiendo los panzani de Bartés. Los valores son distintos, ¿no? Los valores que se pondrían en juego.
tenemos una mamá y un papá con 2 nenes, vamos a pensar en lo denotado, nada, una mujer, un hombre, 2 criaturas alrededor de una mesa, en lo connotado es una familia tradicional disfrutando de una cena o de un almuerzo en su hogar. La propuesta acá es otra. El valor que aparece detrás no está vinculado a la familia tradicional, a la familia tipo. Acá hay un descubrimiento, hay un animarse, hay una idea más alternativa en relación a aquellas tradicionales, ¿no? Todas son apuestas, ¿no? De las marcas. Ustedes pueden seguramente pensar. Así también, ojo, como vimos perfumes y tipos de hombres utilizados para la publicidad de los perfumes, también vemos que hay marcas que también hacen elecciones que se salen de esos valores habituales, ¿no? En donde el hombre es un ganador, donde el hombre es un caballero, en donde el hombre es un padre divino. eh, Mismo ni hablar la imagen de la mujer, ¿no? Pero pensar también que existen marcas que desafían la construcción tradicional, que esto indudablemente también está retomado de lo social, ¿no? No es que Zona Prop nos está invitando o quiere imponer una idea disruptiva que no existe en lo social. Esto está retomado de algo que sucede socialmente, solo que está representado. De alguna manera la apuesta es que pueda existir de alguna forma un sentirse representado por una marca que impulsa más este tipo de valores que otros, por ejemplo. Así como debe haber personas que se sientan más convocadas por la idea del hombre Invictus, tal vez haya otros que se sientan más convocados por la idea del hombre Eternity de Calvin Klein. Más allá de que compres o no el perfume, indudablemente, ¿no? No es que si te sentís más padre de familia vas a usar el Eternity, qué sé yo, te gusta el olor del Invictus y lo compraste, pero pensando en la idea y el valor que está detrás del mensaje, esto que se construye con determinados recursos, aquí aparecen las apuestas. Che, yo apuesto a contribuir a la puesta en promoción de ciertas cuestiones. No, yo apuesto a algo más tradicional, por ejemplo. Bueno, yo me juego un cacho, qué sé yo. ¿Qué dicen? Profe, Dale. había una, perdón, me acordé respecto a la publicidad de Colgate, Ujú, dale. que también hablaba de la inclusión. No, no la mostraste. Yo la busqué No, ahí. sí. Un chico con síndrome de Down parece, ¿no? No, no, decía, cuando me preguntan por mi novia, yo sonrío. Y eran dos chicos. Me acuerdo bien porque cerca de casa había un Ah, sí. Pharmacity y Sí, estaba puesta señor. la publicidad. Bueno, fíjate cómo la miraste. No, Sí, pues sabía que había una, pero no, no me acordaba. La tuve que buscar. No sí, me acordaba sí. textual lo que decía. 2 chicos y también igualmente ahí se abre un poco más el universo de sentidos. Aparece un chico con síndrome de Down tocando la batería y también dice algo como cuando me dicen que yo no puedo, sonrío, ponele algo así, ¿no? Como que trasciende un poco ahí la frontera del género, si se quiere, porque por acá hasta ahora pareciera todo estar un poco vinculado a los roles de género, ¿no? Em, pero, pero sí, sí, también. Ahora que decís, Incluso, ¿cómo? que incluso digo, si vos agarrás, a veces en redes sociales aparecen publicidades de hace 20 años, ¿sí? Ni siquiera 50 años, 20 años, y son muy zarpadas, digo, que hoy no tendrían lugar. Claro, y de Recuerdo todos muchas de modos, Sprite. de Sprite, sí, Sí. olvídate. Sí, Sprite es tremendo, sí, cierto. ¿Te acordás de esa Been working so hard? El que sabe, sabe, un chico que iba a hacer ballet solo para estar cerca de las compañeras.
Una locura. Tremendo, tremendo. Y fíjate que no ha pasado tanto. Cómo somos la misma generación que ha visto esa publi y que hoy no toleraría verla tampoco, tal vez, ¿no? Claro. En ese sentido, la cosa como que se ha acelerado a comparación de otras épocas, supongo. De todos modos, sigue habiendo publicidades que generan un signo de pregunta, incluso algunas tienen que ser levantadas porque la gente se queja, ¿no? Y como aparecen estas cuestiones de, che, ya no queremos más la circulación de este tipo de valores. Eh, en España pasó hace poco, pero se las voy a buscar y se las voy a compartir. Acá no la tengo. Y era alguien como decirte que un hombre, ¿no? Que tenía mucho hambre y se convertía, no sé, como en una loca, ¿viste? Una cosa así, que la tuvieron que levantar, fue tremendo. Después, si la encuentro, les comparto. Pero bien, un poco la idea entonces es pensar en lo denotado y en lo connotado, sobre todo tomando el mensaje publicitario como algo que se nos presenta bastante evidente porque claramente tiene una construcción hecha desde la previa, ¿no? Es decir, indudablemente estas marcas hacen una selección, un armado, una planificación, un montaje y todos lo que tengan disponible como recursos para tocar estas fotos para que nos llegue determinado sentido. Acá podemos ver claramente cómo usamos ciertos recursos para generar ciertos sentidos. En lo analítico, Barthes dice, en este caso el texto pesa un montón y fíjense cómo ancla el sentido de la imagen. Si nosotros viéramos únicamente un padre, un chico y una niña riéndose mientras él pareciera tocarle el pelo, no sé si llegaríamos a esta idea, a que este es un papá que se queda en casa. Esto nos aparece gracias al texto. La función del texto es muy importante para anclar el sentido. Perfecto. Sí, Acá entonces lo denotativo sería la imagen del padre con la chica, lo lingüístico, la frase que está escrita y lo connotativo, la sí, representación o el pensamiento que hacemos nosotros de que se sí, queda pero el fíjate que vos padre. dijiste el padre con la hija y en realidad si vamos a lo más Ah, simple y vamos a lo literal de la no son, imagen, el no son. vínculo no lo tenemos. El vínculo lo armamos cuando le hacemos una lectura cultural. Podría ser el hermano también incluso. Podría ser el tío, ¿qué me importa? El texto Claro. nos indica que es el padre y nuestra cultura nos llevaría a pensar de primera mano que es un padre. Si no viéramos el texto incluso, uno diría, bueno, tal vez es el padre y la hija, ¿no? Lo primero que te ocurre. Eh, Mismo en esta, uno tiende a decir es un padre. ¿Y qué saben? Es un hombre con un bebé, che, necesariamente es un padre, un hombre con un bebé, puede ser un tío, puede ser un abuelo incluso, puede ser, qué sé yo, un tipo con un bebé de alguien más. Pero esta idea es un padre, es un hogar, hay un perro también, es una familia, ¿entendés? Lo literal siempre tiene que estar, o lo denotado siempre tiene que estar libre de estos vínculos que son culturales, ¿no? De estas asociaciones culturales. Acá Y lo nuevamente. lingüístico actuaría como la escritura, la frase Claro, escrita. la frase que aparece, el mensaje lingüístico, sí, la frase que aparece, en este caso, nos ancla el sentido, ¿no? Porque ya vimos que podríamos disparar un montón de sentidos, pero el texto acá nos está anclando, che, de todo lo que te imaginás de esta frase, yo te digo que interpretes esto. Incluso puede estar dentro de la imagen sin necesidad de ser como una especie de subtítulo, ¿no? Como la primera imagen. La primera, la de Panzani, decís vos, Sí, sí, tal cual. Pero fíjense en este ejercicio en donde tapamos el texto, qué fuerte es el sentido que se emana de la combinación imagen-texto, ¿no? Vemos esto y es una chica que se ríe, no mucho más. Podemos describir lo que vemos literalmente, qué sé yo, su ropa, lo que vemos de fondo, pero no nos dice mucho más. No nos dice
¿De qué se ríe esta chica? ¿Qué le pasa? Normalmente uno ve la imagen, la escena toda reunida, ¿no? Por eso, nuevamente, ¿no? Cada vez que nosotros, y más aún en el marco de esta materia, separamos un poco las cosas para pensarlas de manera analítica. Che, ¿qué es lo que me dispara el sentido acá? ¿Cómo construyeron este sentido? ¿Cómo hizo Colgate para que a mí me quede tal idea, tal cosa? Bueno, unió esto y con aquello. ¿Me siguen hasta acá? ¿Cómo vamos? Bien, de mi parte al menos. Bien, bien. Ok, el resto, dudas, consultas, algo para compartir. Por mi parte, no. Ok, Muy bien. bien. La clase de hoy entonces es este texto de Barthes, de Retórica de la Imagen. Ya está subido. Lo único que falta a esta clase es el video que se está grabando ahora, así que en cuanto terminemos ya lo voy a disponibilizar, pero ya pueden acceder al texto. Es un poco tal cual lo que trabajamos, ¿eh? Es una lectura bastante fluida. Barthes tiene muchas cuestiones interesantes, me parece a mí. En las próximas 2 clases vamos a hacer un doble clic porque estira un poco todos los conceptos, es de una vertiente muy saussuriana y termina dándonos algunas herramientas para que pensemos o analicemos por qué algunas cuestiones nos generan sentidos y también pensar qué sentidos nos generan. No son aleatorios, están incrustados en un marco, ¿no? Esos sentidos que se nos trata de transmitir también hablan de quien los construyó, y como nosotros los deconstruyamos también habla de nosotros, ¿no? De nuestros intereses, de la forma que tengamos de pensar el mundo, de cómo queramos ver y consumir el mundo. ¿Estamos? Bueno, genial. Sí. Ya está dispo la clase entonces. La próxima es asincrónica. También voy a subirles unos pequeños análisis de Barthes. Ya pensando en mitologías, él da un pasito más. Y cuando volvamos a encontrarnos, vamos a abordar todo el bagaje teórico que él va a desprender del análisis de estos casos que yo les voy a dejar recién la próxima. Vamos pasito a pasito. Hoy, retórica de la imagen, pensando en publicidad, sobre todo para que nos quede claro la idea de lo denotado, de lo connotado, del mensaje textual también. Si no hay dudas o consultas, dejamos acá y la seguimos virtualmente. Bárbaro, profe. Bien. Perfecto, profe. Bueno, que estén bien, que tengan buen fin de, nos vamos hablando cualquier cosa. Dale. Muchas Bueno, gracias. gracias a Dale, ustedes. gracias, profe. Nos vemos. Chau, chau.